Ha dictado materias en 3 seminarios mayores, ha escrito varios libros, desde enero del 2014 es misionero en Extremo Oriente y actualmente misiona en la meseta tibetana. Es fundador, junto con el padre Javier Olivera, de la Orden de San Elías. Un aplauso para nuestro mentor. Bueno, voy a hablar de la cristiandad y de sus enemigos. ¿Y qué es la cristiandad? Digámoslo brevemente, voy a tratar de ser lo más claro posible, después dar espacio para las preguntas, si algo no entienden, preguntan. La cristiandad es el estado público donde se reconoce el reinado público de Cristo. Es cuando en la sociedad, en la vida pública, no solamente adentro de la casa, no solamente en la iglesia, no solamente en la sacristía, sino en las calles, en las instituciones, en las leyes, se reconoce que Cristo es el Rey y Él es el único Rey, el Rey de Reyes. Eso es la cristiandad. Y esto le molesta a los malos. Esto le agrada a los buenos y le molesta a los malos. Especialmente le molesta a un grupo llamado masones. Bueno, esta es la introducción y este es el resumen de lo que voy a decir hoy. Ahora lo voy a decir un modo un poco más detallado y académico. Bien. Pero quería que quede claro, para que nadie se pierda, porque por ahí no se distrae, bueno, de qué está hablando el padre, de qué es la cristiandad, que es... Bien. Entonces, el progreso político es posible, pero solamente es posible en el marco de la cristiandad. Esto es cuando se reconoce la cristiandad, cuando se reconoce a Cristo como Rey. Estamos en México, zona de cristeros, tierra que acuñó el glorioso grito de ¡Viva Cristo Rey! Por ende, ¿quién soy yo para explicarles a los mexicanos qué es la cristiandad? Ustedes lo saben mejor que yo. Es el estado donde se reconoce a Cristo como Rey. Pero hoy en día, el mundo actual es todo lo opuesto a la cristiandad. Quedan solamente algunas reliquias o cenizas de cristiandad que hay que conservar y hay que aumentar, multiplicar. Pero hoy en día vivimos en la anticristiandad, vivimos en tiempos de anticristiandad. Y una distinción importante antes de continuar, que es cristiandad no es lo mismo que cristianismo. Cristianismo es el catolicismo, la verdadera religión, es nuestra religión, que es la verdadera religión, la única religión verdadera. Y le voy a recordarlo, es la única religión verdadera. Pero cristiandad es cuando la sociedad, en su dimensión pública, está en el mismo estado, el mismo gobierno, las mismas leyes son católicas. Hoy en día hay cristianismo porque todavía millones de personas en México siguen siendo católicas, o sea, hay cristianismo y millones de personas siguen practicando la fe. Pero no hay más cristiandad, porque el Estado, el gobierno, la política, las leyes ya no son más católicas. Quedan solamente reliquias, no digo residuos porque no son residuos, sino cenizas, reliquias de cristiandad, de orden social católico. Hoy, en cambio, entonces vivimos bajo el yugo multisecular, porque de muchos siglos, vivimos bajo el yugo de lo que podemos llamar la hegemonía mundial del democratismo laicista. Hegemónico porque es lo único de lo cual hoy se escucha hablar. Solamente se escucha hablar de democracia, de laicismo, no se escucha hablar. ¿Ustedes cuántas veces escucharon hablar de cristiandad la última semana en los periódicos? ¿Y el último año? Nunca, probablemente nunca en su vida. Bueno, que es una palabra radicada del diccionario, cristiandad. Como mucho alguno habla de civilización del amor como un gran ideal, pero bueno, si son palabras como civilización del amor, es como que rebajan un poco el ideal, lo tornan como una cosa como si fuera una cuestión acaramelada, terciopelada, ¿no? Un poco hasta manerada. Bien, la cristiandad es un ideal recio, no es un chicle, un algodoncito para el bebito. Entonces vivimos bajo un sistema hegemónico, mundial, global y democratista. Y además laicista. ¿Qué significa laicista? Laicista significa esto, que se renuncia de modo público, de modo explícito, a la fe en la vida pública. Es lo que se llama una apostasía pública. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es cuando yo renuncio a la fe. Soy católico, bautizado, y un día digo no creo más en Dios. Eso es apostasía. Es el peor de los pecados.
Pero apostasía pública es cuando el Estado, el gobierno, renuncia a la fe. Hoy en día todo el sistema político contemporáneo es apóstata en sí mismo. Y la apostasía pública promueve la apostasía privada, al menos la apostasía implícita. En Argentina incluso hay una campaña de algunas mujeres abortistas, degeneradas, feministas. Feminadas. No feminazis. Porque el nacionalsocialismo, que es un error, el nacionalsocialismo promovía la familia numerosa y condenaba el aborto. Cerramos el paréntesis. Si quieren femibolches, bueno. Bueno, vale. Bien. Entonces vivimos en una época laicista. Igual les contaba que en la Argentina, en La Plata, se hicieron una serie de manifestaciones para hacer un acto público de apostasía. Mujeres que iban a apostatar de modo formal en frente de la catedral. Una locura. El laicismo entonces es el principal mal de los actuales males. Como dice el Papa Pío XI en un documento olvidado llamado Quas Primas. Quas Primas, acuérdense de su prima, bueno, Quas Primas, fácil de acordarse, es el documento en el cual el Papa instituye la fiesta de Cristo Rey. Hay una fiesta que es la fiesta de Cristo Rey, con la cual culmina el año litúrgico. Bien, esa fiesta es muy importante, es la fiesta del reinado de Cristo. Bueno, y hay un documento en el cual se llama Quas Primas, en el cual el Papa instituye esa fiesta. Y en ese documento que vamos a hacer en nuestra conferencia, declara que el laicismo es el principal mal de los actuales males, ¿no? El laicismo, podemos decir que el laicismo es cuando la criatura, nosotros, expulsa al creador de la creación por el creado. La locura. Imagínense, un padre de familia hace su casa, bien, y después el hijo, insolente, echa al padre de la casa. Bueno, eso es el laicismo, y eso es lo que define la política y la ciencia política contemporánea. Al menos de la Revolución Francesa. Si bien la cristiandad comienza a caer en el siglo XIV. En el siglo XIV ya están compendiados de algún modo todos los errores modernos, o casi todos. Entonces, y algo importante también, no solamente el mundo ateo, con sus leyes ateas, niegan la cristiandad, sino que a menudo incluso sacerdotes u obispos o laicos comprometidos, de algún modo, o teólogos o autoproclamados teólogos, promueven una falsa teología que aprueba el laicismo. O sea, hay sacerdotes, hay teólogos, falsos teólogos, que aprueban o promueven el laicismo. Oscurecen o debilitan la verdad de la realidad universal de Cristo sobre todo lo creado y sobre la historia. El laicismo, dice el padre Membiel es un gran sacerdote, falleció, gran teólogo que se dedicó de un modo especialísimo a este tema, a la cristiandad. Dedicó toda su vida a escribir, a reflexionar y a disertar sobre la cristiandad. Todas sus obras son muy recomendables. También escribió sobre teología de la historia, que es un análisis de la historia a la luz del Evangelio. Es un tema, la teología de la historia. Y el tema de la cristiandad son temas colegados, son temas asociados. El laicismo, entonces, dice el padre Membiel, constituye la sustancia misma del mundo moderno. Fuerte frase. Y la nueva teología querría pactar con el mundo moderno y con el laicismo. Entonces decíamos que este mundo es hegemónico, mundial, democratista. Y para este mundo moderno, la sociedad ideal, ¿cuál es la sociedad ideal? La sociedad ideal sería una sociedad en la cual todo tipo de degenerados conviven, digamos, pacíficamente, con un bienestar material, en una sociedad en la que estén legalizados todos los crímenes aberrantes como el aborto, la eutanasia, ¿por qué no la pedofilia también? Cuando la quieren legalizar, la quieren llamar relaciones sexuales intergeneracionales, donde las especies animales y los vegetales sean ensalzadas, ¿no? Se les reconoce derecho también a los animales, a los vegetales. Esa es la sociedad ideal para el progresismo contemporáneo, para el laicismo contemporáneo. En el siglo XIX, el laicismo tenía una careta más moderada,
hablaban de una sociedad según una razón natural, según la ley natural. Hoy en día, el laicismo ya promueve abiertamente el aborto y este tipo de cosas. Vimos entonces en lo que un autor, entiendo que es judío por su nombre, Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, el título muy elocuente, La Era del Vacío, vivimos en la Era del Vacío. Este autor, Gilles Lipovetsky, hace una descripción fenomenológica, sociológica, muy acertada del mundo contemporáneo. En este libro no se expide, no dice que está mal, no dice que el mundo moderno está mal, no dice que la modernidad está mal, simplemente lo describe. Dice que el mundo moderno es hedonista, materialista, consumista, es pansexualista, busca la diversión vacía, individualista. Dice el autor que vivimos en un imperio hedonista, donde rige el derecho a disfrutar al máximo de la vida, donde la seducción impregna todos los polos, donde la última moda es la fantasía y el relajamiento. Vivimos en una era de culto al consumo, al tiempo libre y al placer. Una cultura, entre comillas, centrada en la realización personal, la espontaneidad y el placer. El hedonismo entonces es el principio axial de la cultura moderna. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer a toda costa. Vivimos en la era del consumo masificado, donde la sociedad busca organizarse con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo. Dice, este autor reconoce que en esta época los índices de divorcios no paran de aumentar. Le contó a un sacerdote que hoy en día hay matrimonios en México que duran un mes, no tienen un mes. Donde las parejas se vuelven libres, el aborto, la contracepción, la esterilización son legalizadas. Cada vez más parejas desean vivir sin niños, child free, sin niños. Una era que deshace la forma de las personas y de identidades sexuales. Una era, dice Lipovetsky, en la que hay individuos cada vez más aleatorios. Y es una expresión muy fuerte. Una era de miríadas de seres híbridos. Miríadas de seres híbridos. Podemos decir, con otras palabras, hombres depravados, nefandos. En esta época, lo único que determina la audiencia es la calidad de la diversión. Por eso que vienen pocas personas a una conferencia sobre estos temas, porque no es divertida, puede ser profunda o no, pero no es divertida. Entonces, no esperemos una gran audiencia para esta conferencia. Es una época también de angustia existencial, aunque no lo dice este autor, pero es así. Es una época relativista, dice este autor, Lipovetsky. En esta época, todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse. Todo puede escogerse a placer, todo. Lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo como el nuevo. Es un tiempo desvitalizado, sin referencias estables, sin coordenadas. Todo lo que designa un absoluto, una altura demasiado importante, desaparece. Es muy interesante. Todo lo que designa una altura demasiado importante desaparece. Y por eso, hoy en día, da la impresión de que incluso se rebajó el canon de los santos. Entonces, hoy en día, según la concepción contemporánea de muchos católicos, para llegar a ser santo hace falta, digamos, vivir la vida todos los días, ir a misa domingo, bueno, ser un católico ordinario, y uno ya merece ser canonizado. Es porque es lógico, porque o sea, esta concepción, esta nueva concepción de la canonización o de la santidad está colegada con esta concepción posmoderna, en la cual toda altura demasiado importante desaparece. Vivimos una época en la que ya nada debe imponerse de modo imperativo y duradero, una época en la que todas las opciones, todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción y postergación. ¿Y cuál es el hecho cultural, social, más significativo de nuestro tiempo? ¿Cuál es la aspiración y el derecho más legítimo a los ojos de nuestros contemporáneos? Es es vivir libremente sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno, el que sea, pedófilo, degenerado, portero, drogadicto, el que uno quiera. Eso sí, católico contrarrevolucionario, eso, de ningún modo, eso es lo único que está prohibido. Revisionista histórico tampoco, por supuesto. Bueno, vivimos en la era de lo espectacular, en la que las antinomias duras
Por ejemplo, esas antinomias, como verdadero o falso, bello o feo, real o ilusión, sentido o sin sentido, estas antinomias duras se fuman, ya no existen más. Y por eso que hoy en día el común de la gente en la calle, especialmente los jóvenes, dicen, muy sobre todo su cuerpo, dicen, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su verdad, respetemos, es importante respetar la verdad de cada uno. No se dan cuenta que si cada uno tiene su verdad, entonces la verdad no existe. Bien. Es una sociedad, dice Lipovetsky, que no conoce prelación ni centro, solo estimulaciones y opciones equivalentes en cadena. Estamos en la época del abandono de los grandes sistemas de sentido e hiperinversión en el yo. Bueno, podríamos continuar largamente con estas interesantes citas. En esta época, entonces, el hombre cruza solo el desierto, sin ningún apoyo trascendente. El hombre actual se caracteriza por la vulnerabilidad. El marasmo postmoderno es el resultado de la hipertrofia de una cultura cuyo objetivo es la negación de cualquier orden estable. La indiferencia pura designa la apoteosis temporal y el sincretismo individualista. Bien, maremoto apático, buena fórmula para describir el mundo actual. ¿Y esto de dónde sale? ¿Cómo llegamos a un estado tan decadente? ¿De dónde? Por el laicismo, porque se destruyó el reinado social de Cristo. En el pasado, por decirlo de un modo simple, por más que sean pecadores, pero los reyes o los gobernantes eran católicos. Había misas a las que tenían que ir obligadamente, porque eran gobernantes, tenían que ir a misa en público. Habían ritos, procesiones públicas a las que las autoridades tenían que ir. Las leyes eran católicas, calcadas del Evangelio. Bien, si alguien vivía en pecado público, eso era considerado en la sociedad como algo que estaba mal, entonces era una vergüenza vivir en concubinato, una vergüenza tener un hijo antes del matrimonio. Bien, se vivía un estado social cristiano. Hoy día no se vive más en eso, se promueve el laicismo, es una época laica, entonces se llega a este nivel de disparate, a este marasmo apático, a esta sociedad en la cual no hay sentido, en la cual, según los ideales, no hay más ideales. En Argentina, por ejemplo, es común, supongo que en México también, las fiestas de rave, se llaman rave. Son fiestas para un DJ, como le dicen, pasa música, techno, y entonces y va la gente y se pone a bailar hasta las 8 de la mañana, y claro, como nadie aguanta bailar semejante ritmo tan agotador, tanto tiempo, ¿qué necesitan? Droga. Entonces van está todo organizado, ¿no? Van los empleados vendiendo droga por los pasillos del boliche, y las personas que limpian el baño también están contratadas para que también vendan droga a los que van a bailar ahí. ¿Y quién va ahí? ¿Va la gente, va el lumpenaje, va la gente que no tuvo educación? No, son fiestas muy caras. Va ahí la gente que tuvo la mejor educación, la gente de muy buenas familias. Para ahí. Eso no es casualidad, eso es porque es una época, vivimos en una época con vacío del sentido. Vacío del sentido. Una época sin sentido, una época donde el hedonismo es la moneda corriente. Bien. ¿Qué pasa? Cuando se pierde a Cristo, la sociedad pierde todo. Los masones, en el siglo XIX, cuando promovían el laicismo, ellos decían, bueno, queremos un Estado donde se viva la ley natural. Ellos decían eso, usaban la expresión ley natural. Un Estado según una razón natural, y donde no se hable de religión en público, pero bueno. Bien, ¿a qué lleva esto? Al irracionalismo puro. El hombre entonces pierde absolutamente todo si lo pierde a Cristo, tanto a nivel individual como a nivel social. Pío XI, en su documento Quas Primas, decía, tal impiedad, la impiedad del laicismo, no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó primero por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho de enseñar al género humano. Esto es de dar leyes y dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco,
la religión católica fue igualada con las demás religiones, con religiones falsas. Hoy en día un montón de gente que son católicos dicen que todas las religiones son más o menos iguales, no son iguales. Para nada. Hoy en día, si recordamos que la única religión verdadera es la católica, en muchos ámbitos somos mal vistos, somos tenidos por intolerantes, por fascistas. Bien. Y luego la Iglesia se la sometió al poder civil y luego se avanzó más. Se buscó sustituir la religión de Cristo por una cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. Esto es muy importante, una religión natural con ciertos sentimientos puramente humanos. Entonces, hoy en día se habla mucho de democracia, de solidaridad, de igualdad, de tolerancia. Son sentimientos humanos que conforman una religión natural. Es otra concepción, no es la concepción del Evangelio, no es la concepción católica. Y dice el Papa: no faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron en su religión la impiedad y el desprecio de Dios. Entonces, si se quita la cristiandad, a larga o a la corta se acabará cayendo en la peor de las abominaciones, que es el nihilismo. El nihilismo es el reino de la nada. Y, como sabemos, Dios se hizo hombre. Esto lo llama la encarnación. Dios se hizo hombre. Y la cristiandad, podemos decir que es la prolongación sociopolítica de la encarnación. Y por ende, la Iglesia y el Estado no pueden separarse. Si bien la Iglesia y el Estado son cosas distintas, no pueden separarse. No pueden separarse. Y si se separa la Iglesia del Estado, entonces se injuria a Dios con la mayor. Se injuria a Dios. Lo dice así el Papa San Pío X en un documento olvidado con un título hermoso llamado Vehemente Nos. Significa nosotros vehementemente. Dice el Papa, un documento de 1906 publicado por el Papa San Pío X, dice: condenamos la ley sancionada que separa de la Iglesia a la República Francesa, porque con la mayor injuria, no es un pecado venial, con la mayor injuria ultraja a Dios, de quien solemnemente reniega, al declarar por principio a la República exenta de todo culto religioso. Protestamos con vehemencia. ¿Cuántas personas protestan con vehemencia hoy en día ante la separación del Estado mexicano y la Iglesia? Nadie. Los cristianos protestaron con vehemencia y dieron su sangre. Bien. Y dice el Papa, la Cuas Primas dice: desterrados, una frase muy fuerte, desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados. Una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho a mandar y otros la obligación de obedecer, de lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad, privada de todo fundamento y apoyo sólido. El Papa califica de apostasía al laicismo, lo dice en Cuas Primas número 25, dice que hay que condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía producida con tanto daño a la sociedad por el laicismo. Y el demonio también existe. Dios existe, por supuesto, temiste el demonio y todos los diablos subordinados al demonio. Entonces, cuando se aprueba la cristiandad, la humanidad le reconoce que Cristo es el rey en la sociedad. Pero cuando se niega la cristiandad, cuando se proclama el laicismo, el hombre, la sociedad, le da todo el poder temporal al diablo, a Satanás. El laicismo es el dar el poder temporal, el poder sociopolítico a Satanás.
Y evidentemente que Satanás no se va a quedar quieto. Entonces, hoy, en la sociedad laicista, después de poco tiempo, ya estamos ahora discutiendo, ya hay proyectos para aprobar la pedofilia. Bueno, si se le da el poder temporal a Satanás. En Finlandia hay unos políticos de izquierda que propusieron la legalización de la necrofilia y del incesto. Y hoy en día en Estados Unidos, en algunos lugares, se practica el aborto parcial, que consiste en que se saca al bebé, todo el bebé salvo la cabeza queda en el seno materno, se mete un forceps adentro del seno materno y se le arranca el cerebro al bebé. Mientras que el bebé patalea. Se llama aborto parcial. O sea, ¿por qué? Porque se le dio el poder temporal a Satanás. Es decir, es lógico. Si se da el poder temporal a Satanás, va a pasar esto. Porque nos vivimos en una sociedad laicista. Y alguien podría decir, bueno, ¿y Dios qué va a hacer ante todo esto? ¿Dios va a dejar impune todo esto? ¿Qué les parece? No, ciertamente que no. Dios es muy paciente, pero no va a dejar impune todo esto. Y por eso, esto ya lo recordaba el Papa en la Quas Primas, el número 33, fácil de acordarse. Decía, a la memoria, trayendo a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, cuanto también, aún, por solo haber sido ignorado, menospreciado, Cristo vengará terriblemente, usa esta palabra el Papa, vengará terriblemente todas esas injurias. O sea, Cristo, en el juicio final, vengará terriblemente la injuria del laicismo. Clarito, ¿no? Parece que está claro, ¿no? ¿Y por qué? El Papa indica el motivo. Pues su regia dignidad, regia, es rey, viene de ahí, pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y la rectitud de costumbres. Papa entonces en este texto indica que la cristiandad implica que las leyes tienen que ser católicas, que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la doctrina católica, y que los jóvenes deben ser educados con la educación católica. Bastante claro, ¿no? Y bueno, ¿y el laicismo qué fruto generó? Frutos amarguísimos. El Papa dice, los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo, los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi Arcano, que es otro documento muy bueno sobre este tema, y lo volvemos hoy a lamentar al ver que están frutos del laicismo, frutos concretos, no solamente gente que se droga en una fiesta. Dice, se ve sembrado el germen de la discordia por todas partes, encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz, las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio, y brotando de todo esto las discordias civiles junto con un ciego y desatado egoísmo, solo teniendo sus particulares provechos y comodidades y midiéndolo todo por ellas. Ahora que está de moda el paro de mujeres, bien, destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares. La relajación y el olvido de los deberes familiares que generan, se destruye la paz doméstica. Y esto es un fruto del laicismo. Tanto marido que le pegan a su esposa, de paz doméstica. ¿Por qué? Porque es un fruto del laicismo. Rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, como si fuera poco todo esto, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. El laicismo empuja a la sociedad a la muerte. En esa época, a los papas les gustaba hablar así clarito. Les gustaba hablar.
digamos, respeto humano, ni el respeto de Dios. Claro. El respeto humano es algo malo, ¿no? El respeto humano es cuando uno deja de decir la verdad por un temor carnal al que dirá. Y el Papa dice, es interesante porque en el documento Ubiercano el Papa Pío XI llega a decir que la guerra mundial se debió al laicismo. Se negó el reinado de Cristo en la sociedad, bueno, consecuencia la guerra mundial. Lo dice así: el que se haya ausentado la paz y que después de haberse remediado tantos males todavía se le eche de menos, tiene que tener causa más honda de la que hasta ahora hemos visto. Porque ya muchos antes que estallara la guerra europea, venía preparándose por culpa de los hombres y las sociedades la principal causa engendradora de tan grandes calamidades, causa que debía haber desaparecido con la misma espantosa grandeza del conflicto si los hombres hubieran entendido la significación de tan grandes acontecimientos. Y dice: ¿quién no sabe que ello es la Escritura? Los que abandonaron al Señor, los que abandonaron al Señor serán consumidos. Y otra frase del Señor: sin mí nada podéis hacer. Y otra: el que no llega conmigo dispersa. Sentencias estas de Dios que en todo tiempo se han verificado y ahora sobre todo las vemos realizarse ante nuestros mismos ojos, escribía el Papa Pío XI. Alejáronse en mala hora los hombres de Dios y de Jesucristo, y por eso, precisamente de aquel estado feliz, han venido a caer en este torbellino de males, y por la misma razón se ven frustradas y sin efecto la mayor parte de las veces las tentativas para reparar los daños y para conservar lo que se ha salvado de tanta ruina. Y así, arrojado Dios y Jesucristo de las leyes y del gobierno, haciendo derivar la autoría no de Dios sino de los hombres, ha sucedido que además de quitar a las leyes verdaderas y soles sanciones y los primeros principios de la justicia, que aún los mismos filósofos paganos como Cicerón comprendieron que no podían tener su apoyo sino en la ley eterna de Dios, han sido arrancados los fundamentos mismos de la autoridad. Bien, entonces el Papa en definitiva dice que la guerra mundial se debió al laicismo. Entonces ahora hasta ahora hablamos como más en negativo, hablamos más bien de negativo. Entonces hablamos en positivo ahora. El mayor progreso político posible consiste en la cristiandad, y una vez alcanzada la cristiandad, es importante que una vez alcanzada la cristiandad, todo el progreso político consistirá en que cada vez más se alcance un grado más perfecto de cristiandad. Progreso que no tiene límite, ya que el modelo máximo de la cristiandad es la misma, son las 3.000 personas. Por eso a veces dice, bueno, pero en el medioevo hubo muchos errores. El medioevo fue la época de la cristiandad, la Edad Media, y también la América hispana, la Hispanoamérica, también fue el periodo hispanoamericano de la conquista de América, de la evangelización de América, fue un periodo de cristiandad. Bien, algunos dicen, bueno, pero cuando en la conquista de América y en el medioevo hubo muchos errores. Claro que hubo errores, pero los errores fueron por falta de fidelidad al ideal de la cristiandad. Los errores medievales se debieron a infidelidad a los principios medievales. En cambio, los errores modernos se deben a la fidelidad a los principios modernos. Esa es la paradoja. Antes los principios eran buenos, hoy los principios son malos. Que bueno, si los principios son buenos, aún así van a haber males, porque no somos santos ni ángeles, ni estamos confirmados en gracia, ni somos la Inmaculada Concepción. Y si aún es la Inmaculada Concepción, que levante la mano y le doy un premio. Bien. Pero entonces, en el pasado también habían reyes malos, pero aún esos reyes malos debían someterse a leyes católicas. Y si no lo hacían, el pueblo, o el clero, o la aristocracia se iban a enojar, en mayor o menor grado, según sea el lugar. Pero hoy en día no. Hoy en día, si el rey, no hay más reyes, pero si el presidente o el intendente es bueno, es católico y quiere vivir el día de la cristiandad, va a ser considerado malo. Hoy en día estamos. En el pasado, si el rey era santo y buscaba la santidad en la vida pública y promovía la santidad, era canonizado por la iglesia. Hoy en día es execrado por
la sociedad. Mejor dicho, por los medios de comunicación. Porque el pueblo llano ama la cristiandad. Por eso el Papa San Pío X decía que los tradicionalistas son los mayores amigos del pueblo. El pueblo llano ama la cristiandad. Una de las mayores pruebas de la cristiandad, o mayores, uno de los corolarios más, como si fueran especiales, de la cristiandad fue el Tribunal de la Santa Inquisición. Del cual sobre este tema mi amigo Cristian Iturral es un gran experto, escribió un libro. Pero la Inquisición se instaura. Uno de los motivos por los cuales la Iglesia y la cristiandad, los reyes católicos, pusieron la Inquisición fue que el pueblo llano, el pueblo analfabeto, era analfabeto pero no era tonto, y podía ser analfabeto pero no era impío, y el pueblo llano se indignaba cuando aparecía un hereje heresiarca, alguien que promovía la herejía. Entonces el pueblo quería ir a frenar al hereje, no necesariamente iba a ser las mejores maneras. Estamos en el ámbito hispanista y viene a ser una referencia al ideal imperial, un tema difícil hoy en día, porque hoy en día se promueve la globalización, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial, se busca un gobierno mundial, lo cual es un error, y el principal error del nuevo orden mundial que se busca no es que sea mundial, sino que es un orden mundial sin Dios. Porque tenemos un orden mundial basado en el Evangelio, con un emperador católico, con reyes católicos. Enhorabuena. Importante hacer este distingo. Incluso el padre Membiel, en un pasaje especial, en su libro Hacia la cristiandad, publicado por la editorial Axiom, él llega a decir que el ideal es el de que haya un emperador mundial católico. Llega a usar esa forma, es muy interesante. Lo que le implica la superación de las identidades nacionales o independencia, por supuesto. Pero ¿y hubo emperadores católicos, emperadores de cristiandad? ¿Hubo un imperio católico? Sí lo hubo, claro que lo hubo, y el imperio católico más grande de toda la historia fue el imperio español, el imperio hispánico. El imperio hispánico era 23 o 26 veces más grande que el imperio romano. Incluso el imperio católico fue tan heroico, tan épico, que llegó a concebir la posibilidad, el plan. En Filipinas se consiguió el plan y se lo presentaron a Felipe II, y Felipe II lo estaba considerando, de llegar a conquistar incluso China. Habría que estudiar, no lo sé, a preguntar al profesor Valladares si el documento, si las bulas de donación, las bulas papales donde el Papa le dona América a España y territorios de ultramar, si incluían o no China. Bueno, no lo sé. Pero al ser el ideal de la Santa Cristiandad o ideal católico, por ende el ideal de la cristiandad es un ideal universal, porque la cristiandad es para todo el mundo, no solamente para un sector del mundo, para un sector de la vida pública, porque la regencia social de Cristo se tiene que extender a todas las manifestaciones. Y este ideal que hoy día parece absolutamente imposible, que es humanamente imposible, se puede solo con un milagro de Dios. Esto fue vivido por Carlos V, por Felipe II, que no conquistaron el mundo entero, pero sí buena parte. En la época del Imperio Español, el Imperio Católico se extendía incluso hasta parte de China, Macao, por ejemplo, aparte del Imperio Católico. Y alguien se puede preguntar, bueno, pero, por ejemplo, yo soy argentino, abiertamente, somos argentinos. Nosotros celebramos la independencia argentina. ¿Y por qué celebramos la independencia argentina si nosotros somos parte del imperio? ¿En qué quedamos? ¿Reivindicamos la independencia argentina o reivindicamos el imperio hispánico? La realidad es que nosotros estamos felices de ser parte del imperio hispánico. Estamos felices. Porque nosotros no éramos colonia, como muchos éramos colonia, la época de la colonia, no éramos colonia. Los ingleses, los protestantes, ellos tenían colonias, con esclavos, un montón de esclavos negros, los vendían, los compraban. En cambio, en el Imperio Español,
estaba prohibida la esclavitud de los nativos, y el Imperio Español, hasta el último caníbal de la selva amazónica era ciudadano del Imperio Español, tanto como un aristócrata de Madrid. Eran todos ciudadanos del Imperio Español, no éramos colonia. Porque nosotros argentinos estábamos felices de ser parte del imperio. Pero, como la metrópoli, como en España, se había metido el virus del laicismo, la peste del laicismo, con sus consecuencias mortíferas, entonces no nos quedó otra que independizarnos para conservar la cristiandad, para conservar el legado hispánico, para conservar la fe católica. Tuvimos que independizarnos, lamentablemente. Esta es la interpretación de los autores, los mejores autores católicos argentinos. Algunos autores muy respetables, católicos españoles, incluso algunos argentinos, como Patricio Loms. Ellos dicen que bueno, no, que de todas maneras no deberíamos habernos independizado. Un tema no deja de ser una cuestión disputada, y es bueno que haya discusiones disputadas sobre temas importantes, opinantes. Entonces decimos, a todos se extiende el dominio de nuestro Redentor. Por ende, a todos se debe extender la cristiandad. El modelo de la cristiandad es el de la Trinidad y de la encarnación del Verbo. Esto es muy interesante. El modelo de la cristiandad es la encarnación del Verbo. Dios se hace hombre. Bueno, ese es el modelo de la cristiandad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se hace hombre? Para la gloria de Dios. Bueno, y entonces, ¿por qué la cristiandad? Para la gloria de Dios. Pero ¿cómo es la unión de Cristo? Tiene dos naturalezas, humana y divina. ¿Cómo es esa unión? Eso lo llama, es una unión de asunción. Se llama unión de asunción. Así lo llaman los teólogos. La unión de lo divino y lo humano es una unión de asunción, en la cual se asume todo lo humano de modo íntegro y perfectísimo y se subordina lo humano a lo divino. Bueno, lo mismo pasa con la cristiandad. La cristiandad, entonces, une lo divino y lo humano, en la sociedad, en el Estado, en la política, en las leyes. La cristiandad implica una unión de asunción entre lo divino y lo humano, en la cual se asume todo lo humano de modo íntegro y perfectísimo y se lo subordina a lo divino. Por eso se puede decir que la cristiandad, como habíamos anticipado, la cristiandad no es otra cosa que Cristo mismo prolongado análogamente. La cristiandad no es otra cosa que Cristo mismo prolongando análogamente su encarnación en lo temporal. Y podemos poner unas objeciones contra la cristiandad, unas objeciones, porque bueno, para. Hay que, la cristiandad solamente, en la cristiandad el gobierno, la cristiandad es el gobierno católico. En la cristiandad se reconoce solamente el Estado, el gobierno, las leyes, solamente reconocen la Iglesia Católica. Solamente se reconoce una religión, la Iglesia Católica. Las demás religiones no tienen ningún tipo de reconocimiento estatal. Por decir, bueno, para esto es intolerancia. Es intolerante. Y esto se responde de modo muy simple. Que el error tiene derechos. No. ¿El pecado tiene derechos? No. ¿La impiedad tiene derechos? No. ¿La idolatría tiene derechos? No. ¿Y la herejía? No. ¿Y un poquito? No. Bueno, no tienen derechos. No. ¿El ateísmo tiene derechos? No. Entonces solamente la verdad tiene derechos. Y por eso en la cristiandad se respeta a todas las personas, pero solamente se promueve y se reconoce a la religión verdadera. En cambio, en la sociedad laicista contemporánea se permite todo tipo de sectas. Entonces vienen sectas protestantes mandadas a menudo de Estados Unidos, que es la mayor usina de sectas del mundo. Van a sectas protestantes financiados por el gobierno norteamericano y van protestantizando Hispanoamérica. Entonces en Argentina, cuando el párroco no llega, porque hay un párroco cada, no sé, 50.000 almas, y bueno, van a sectas y dividen al rebaño y protestantizan a buena parte de la población. Por eso, incluso uno de los grandes problemas que hay al respecto es que vienen con todos los medios las sectas, vienen financiados, y muchos de los párrocos no tienen nada, no tienen ni camioneta a veces. Por eso en algunos lugares de Argentina se puede decir que el mayor
que el párroco, cuando no tiene unos 4x4, listo, va a perder buena parte de su rebaño en manos de las sectas. Esto que le decía un sacerdote que está en Santiago del Estero, en Argentina. Entonces, Cristo es la fuente del bien público y del bien privado. Fuera de Él no hay que buscar la salvación. ¿Y por qué? Porque no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cual podamos ser salvados. Esto le dice. Y por eso el Papa Pío XI decía en las dos primas: la felicidad de la nación no procede de distinta fuente que la felicidad de los ciudadanos. Nosotros queremos ser felices a nivel individual. ¿Cómo ser felices? Con Cristo. La felicidad viene de Cristo a nivel individual. Pero a nivel social, la felicidad de la sociedad tiene la misma fuente que la felicidad individual. Es Cristo. Cristo es la fuente, Cristo es la fuente, la única fuente de la felicidad individual y la felicidad social, la felicidad pública. ¿Y por qué? Porque la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de los ciudadanos, como dice el documento Uvas Primas. Y por ende, como dice el nuevo documento, no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Otra objeción que se puede poner es que, bueno, que ahora el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de los papas, como los ahora cambiaron, entonces que ahora ya la Iglesia no promueve más el tema de la cristiandad. A eso se responde que la verdad cambia. No. Entonces pongámosle que algún papa no fue muy claro respecto a la idea de la cristiandad. ¿Qué significa? ¿Que no podemos luchar más por la cristiandad? No. El problema de ese papa que no fue claro al respecto, si es que lo fue. ¿Pero la verdad cambia? No. Bien. La cristiandad no es un tema opinable, no es un... A ver, no es una ocurrencia, un papa en un avión, sino que es la doctrina inmutable de la Iglesia. De todas maneras, un papa como Juan Pablo II, caracterizado por su... Nadie va a dudar que un papa bondadoso, ¿no? Él tiene muchos pasajes en los cuales, de modo explícito, reivindica la cristiandad. Al inicio de su pontificado, cuando empezó su papado, en 1978, 22 de octubre, dice su famoso: no temáis, abrid más todavía, abrid en par las puertas a Cristo. Famosa frase. Y dice, realmente solo se cita esa parte, no se cita más nada, se corta la cita sigue, dice: abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados. El Papa Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, pidió que se abran las puertas de los estados a la potestad salvadora de Cristo. No dijo abrir los estados a la democracia, o abrir los estados a la igualdad, o a los derechos humanos, o cualquier cosa de eso. No, dijo abrir las puertas de los estados a la potestad salvadora de Cristo. Abrir, dice, a su potestad salvadora los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Bueno, está bastante claro, ¿no? Queda bastante claro. Bien. Por ende, si alguno dice, bueno, no, como muchos dicen eso, bueno, no, ahora en esta época el Papa dice otra cosa, bueno, citemos este pasaje, Juan Pablo II, y ya está. Juan Pablo II, el 22 de septiembre de 1979, hablaba de los siglos gloriosos del medioevo. Cita también, que podemos recordar, los siglos gloriosos del medioevo. Repito la fecha, 22 de septiembre del 79. El mismo año, el 15 de abril del 79, el Papa decía: es necesario que toda la cultura humana sea henchida por el Evangelio. Bueno. Y a los portugueses, el Papa les llegó a decir una vez que hagáis mucho en la santa cristiandad. Esa expresión. Bueno, hay más citas todavía. Como por ejemplo, el 79, se ve que el 79 fue un año especial. Dijo:
se registran, el Papa denunció que se registran varias formas de anti-evangelización, una aceptación progresiva de las opiniones erróneas del laicismo y el inmanentismo social y político. Inmanentismo es cuando no hay trascendencia, cuando todo se queda acá, en esta tierra, como si no hubiera cielo. Otros van a objetar, bueno, no, para decir, es inviable, está muy bien la cristiandad, muy hermoso, sabemos que hubo un tiempo en que la filosofía del evangelio gobernaba los estados, como decía León XIII, el Immortale Dei, gran documento, Immortale Dei, Dios inmortal. Sabemos que hubo un tiempo en que la filosofía del evangelio gobernaba los estados y que eso tuvo grandes frutos, pero hoy en día eso es inviable, hoy en día no se puede restaurar eso. ¿Cómo hacemos? Queremos, pero no podemos. Entonces no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos? Y bueno, volvámonos democráticos, volvámonos laicistas, porque ya no se puede hacer nada. Y bueno, hay que responder que podemos cambiar la historia. No tenemos que ser como esos apocalípticos que están temblando porque mañana dicen que mañana viene el fin del mundo. Bueno, a ver, ¿se puede acabar la cristiandad? Sí se puede. Pongamos 5 panes y 2 peces y después Dios multiplica los 5 panes y 2 peces. Sí puede hacer mucho. Entonces debemos luchar por la cristiandad. Hoy en día muchos luchan contra el aborto, lo cual está muy bien. Pero muchos de los que luchan contra el aborto no quieren hablar de Cristo Rey en público. Hace una gran marcha contra el aborto, lo que está muy bien, pero no quieren hablar de Cristo, no queremos mezclar los bebés por nacer con la cruz, no queremos mezclar a los bebés inocentes con el inocente por excelencia, no queremos mezclar la defensa de la vida con el autor de la vida. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que al fin de cuentas el aborto lo prueban igual. En cambio, si las protestas fueran primeramente por el reinado de Cristo y a la vez para la defensa de los inocentes, ahí tendría mucho más fuerza. Porque además tendría una fuerza teológica eso. Y Dios bendeciría eso mucho, muchísimo. Serán manifestaciones pro divinidad y ante todo manifestaciones pro Dios. Entonces, tenemos que tener esperanza. Decía Membiel, que Membiel siempre fue un gran promotor de esta esperanza intrahistórica. Pero nuestra esperanza es ante todo el cielo, llegar al cielo. Pero, en un sentido análogo, un sentido impropio, también podemos hablar de una esperanza intrahistórica. Una esperanza de que con la ayuda de Dios se puede restaurar el reino de Cristo. Decía Membiel, por aquí resulta que Cristo es siempre el victorioso de la historia. Cristo es siempre el victorioso de la historia. El Señor de la vida y de la muerte, el alfa y el omega. Triunfa por el amor y la misericordia en los predestinados. Triunfa también por la justicia en los reprobados. La historia escribe siempre el nombre de Cristo y solo el nombre de Cristo. Cristo, que trasciende la historia, es también inmanente a todo el devenir histórico. Todo el curso de la historia marcha hacia Cristo por unos caminos que solo Dios conoce. De todas maneras, nosotros tenemos que luchar por la cristiandad, aunque no veamos los resultados. Porque Dios no nos pide resultados, Dios nos pide luchar. Otros dicen, bueno, no hay que restaurar la cristiandad porque en la cristiandad también hubo errores. Bueno, ya hablamos de este tema, que los errores medioevos, los errores medievales, no se debieron a un error en los principios, sino a una infidelidad a los principios medievales. Y después, y además esto hay que responder que los errores medievales, los errores modernos son mucho peores que los errores medievales. En el medioevo puede haber un rey corrupto. Hoy en día hay, pero no iban a aprobar el aborto. O no iban a promover, a permitir la proliferación de la herejía.
importante es el de los inmensos beneficios de la cristiandad. La cristiandad aportó enormes beneficios. Toda Europa antes, Europa, buena parte de Europa ante la cristiandad eran reinos bárbaros, salvajes. Pero se civilizó gracias a la cristiandad. Y por supuesto gracias a la evangelización, pero también gracias a la cristiandad. Estamos en el continente americano, estamos en América. Para los norteamericanos, América es solamente Estados Unidos. Bueno, estamos en el continente americano. ¿Cómo era la situación en el continente americano antes de la cristiandad? Es una buena pregunta. Porque España vino, por gracia de Dios, nos conquistó, nos evangelizó, nos civilizó, pero no solamente nos evangelizó, sino también nos fundó la cristiandad. No solamente nos bautizó y nos enseñó el catecismo, sino que fundó todo un estado de cosas según el evangelio. Esa es la cristiandad. Entonces comparemos los dos modelos: un modelo de cristiandad con la legislación de Indias, con misioneros, con conquistadores, o lo que pasó antes de la llegada de España. Antes de la llegada de España había canibalismo. Canibalismo era una práctica difundida en el continente americano. Había idolatría, perforación de cráneos. Algunas tribus practicaban en algunos lugares se practicaba esa dulce práctica, perforar el cráneo del prójimo. Había el imperialismo, tribus más poderosas sometían a las menos poderosas. La esclavitud, bueno, el pan de cada día. Y había sacrificios diabólicos, un culto a demonios. Acá en México mismo, bueno, cuando estaba la famosa Guerra Florida, por la cual se hacía la guerra para obtener prisioneros y ofrecerlos como víctimas humanas al sol. Bueno, eso era el estado de cosas previo a la evangelización, previo a la cristiandad. En cambio, la cristiandad, como decíamos, aportó enormes frutos a la sociedad. Y ¿cuándo se alcanzó la cumbre de la cristiandad europea? Se alcanzó en el siglo XIII, dice el padre Envía, el siglo XIII, que es el siglo de las catedrales. Las catedrales son la mayor conquista artística de la humanidad. Catedrales góticas. Las catedrales modernas, las catedrales de Río de Janeiro, que parece un ovni. En el siglo XIII se alcanzó el máximo progreso a nivel filosófico-teológico, con la Suma Teológica, con Santo Tomás de Aquino, que fue Santo Tomás de Aquino el mayor sabio de los santos y el mayor santo de los sabios. Decía el Papa Juan XXII que un año estudiando Santo Tomás de Aquino aprovecha más que toda la vida estudiando todos los demás autores. Y decía el Papa Juan XXII que cada artículo de Santo Tomás de Aquino es un milagro. Un milagro. Bueno, ¿y cuál fue el siglo de Santo Tomás de Aquino? Fue el siglo XIII. Siglo XIII. También fue un siglo de reyes santos. Tenemos a San Fernando en España, primo de San Luis, San Luis IX. San Fernando Rey, que se santificó, así la iglesia lo canonizó. Se santificó gobernando santamente a su pueblo. Pero también en concreto, una de las cosas que más hizo fue cortar cabezas. Se santificó haciendo la guerra justa, o mejor dicho, la guerra santa, la guerra contra el Islam. ¿Y por qué hizo la guerra contra el Islam? Porque el Islam había invadido España, entonces había que defender a su reino. Como si un ladrón invadía tu casa, invade la casa, dispara de familia. Si sabe disparar, el buen pistolero va a dispararle al criminal que entra. Bueno, del mismo modo el rey santo, no es una mariposa, ni tiene que ser. El rey santo es un combatiente. Por eso San Fernando Rey, un dechado, un combatiente católico, un modelo de combatiente de rey, jamás perdió una batalla. Pero es muy interesante, porque San Fernando Rey jamás perdió una batalla, pero su primo San Luis sí perdió. De hecho, muere en las cruzadas, muere peleando, muere en un sitio, muere enfermo, pero perdió batallas. Por eso es que al católico no se le pide ganar las batallas, se le pide combatir. Por eso, si organizamos un congreso católico
de filosofía, de teología, de política católica, y vienen 3 personas. Es un fracaso humanamente hablando. No importa, lo importante es luchar. No tener una multitud, tener un éxito humano, mundano, visible. Uno va, yo soy misionero en la India, o trato de serlo. Y bueno, le dije, no es fácil convertir a un budista, pero tratamos, a pesar de todos nuestros defectos. Y bueno, y si convierte uno, bendito sea Dios, rezamos un Te Deum. Pero si no se convierte nadie, y bueno, se nos pide luchar, se nos pide tener resultados. El problema es que uno no quiere bautizar, como un obispo masónico que se gloriaba, porque creo que lo desmintió, pero bueno, él se gloriaba de no haber bautizado a nadie. Como si fuera una honra. No es una honra, bueno. Entonces la cristiandad aportó inmensos beneficios a la sociedad. Decía el Papa una vez más, encíclica Quas nivel, diga Quas primas, decía, no se nieguen los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos, por el pueblo, públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo. Los gobernantes tienen el deber de dar públicas muestras de obediencia al imperio de Cristo. Que no se nieguen, dice el Papa, que no se nieguen, si quieren conservar incólume su autoridad y si quieren hacer la felicidad y fortuna de su patria. Entonces, el Papa está acomodando la receta. Bueno, si un gobernante quiere, si quiere, no se quiere, la fortuna de su patria, si un gobernante quiere la felicidad de su patria, bueno, que no se niegue a venerar públicamente el imperio de Cristo. Bastante claro, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos tienen esto en la plataforma política hoy en día? ¿Cuántos políticos prometen que van a dar públicamente muestra de veneración al imperio de Cristo? En cambio, dice el Papa, hay un en cambio, si los hombres pública y privadamente, dice, en cambio, si los hombres pública y privadamente reconocen la regia potestad de Cristo, muy bien, necesariamente, dice el Papa, una especie de profecía, de promesa, dice el Papa, en ese caso necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios. Entonces, si hay cristiandad, ¿qué va a pasar? Van a haber increíbles beneficios. ¿Cómo cuáles? ¿Va a ser más barata la leche? Bueno, justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. Y también va a estar más barata la leche porque... Sí, claro, porque va a haber orden. Y dice que aquí se seguirá haciendo el florecimiento estable, de la tranquilidad y del orden, suprimida toda causa de sedición. Y dice el Papa, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejaran gobernar por Dios, por Cristo. No dice por la democracia, no dice por los derechos humanos, dice por Cristo. Entonces, si la sociedad se deja gobernar por Cristo, que las familias se dejan gobernar por Cristo, entonces gozaríamos de una felicidad tan grande que el Papa dice, qué grande sería esta felicidad. El Papa lo dice porque esto ya pasó en Hispanoamérica, que en 100 años el continente americano, de pasar a ser un lugar donde se practicaba el canibalismo, la perforación de cráneos, el infanticidio, la esclavitud, el sacrificio humano, en 100 años se pasó a la Hispanoamérica imperial. Un cambio interesante, ¿no? Ya citamos este pasaje, pero quiero volverlo a citar un poco más largamente, y ya voy terminando. El Papa León XIII, en otro documento, que es bueno que se acuerde el nombre, aunque sea, en español es Dios inmortal, en latín Immortale Dei, fácil de acordarse, Dios inmortal. Si ustedes dicen, bueno, ¿y ustedes cuál es tu partido político? Ustedes pueden decir, no, yo no tengo ningún partido político, mi posición política es la de Dios inmortal, el documento del Papa esa, bien, o la de Quas Primas, bien.
Está todo hecho eso. Es todo un programa político. No hace falta que un doctorado en ciencia política. Basta que diga, no, mi posición política es la del documento de Mortales Day. Perfecto. ¿Y qué dice? Le van a decir, bueno, ¿y qué dice? La vecina le va a decir, ¿qué dice ese documento? Usted le puede decir, bueno, se van a acordar a una línea de este pasaje, dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, bueno, ¿y cómo eran esos tiempos? Dice, bueno, ¿y cómo eran? ¿Qué pasaba? Papa lo explica. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado. En esa época, la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, como hoy en día, ¿no? Y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad el amigable consorcio de voluntades e intereses. Los sacerdotes, los reyes, tenían los mismos intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Eso, la cristiandad produce bienes muy superiores a toda esperanza. En cambio, las utopías modernas, políticas, producen males superiores a todo pronóstico, hasta el más pesimista de los pronósticos de los medios de comunicación. Y dice el Papa, todavía, bueno, en esa época ya no, creo que ya no, bueno, un poco sí, todavía subsiste en la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios para nunca desvirtuar y oscurecer. Es cierto, si en Europa, acá en México, incluso en México, incluso en Querétaro, uno ve todavía monumentos históricos ilustres e indelebles que recuerdan ese tiempo en el cual la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Y el Papa dice, subrayo el pasaje, número 21, habrían permanecido ciertamente aún ahora esos mismos bienes si la concordia entre ambas potestades, ¿cuáles son ambas potestades? Sacerdocio y imperio. Si la concordia entre ambas potestades hubiese durado también. Y dice, y mayores beneficios se podrían esperar si la autoridad, el magisterio y los consejos de la Iglesia los acogiese el poder civil con mayor fidelidad, generosa atención y obsequio constante. Por eso el Papa cita una cita famosa, más que famosa, célebre, que fue escrita por el Papa Pascual II. No, perdón, Ivo de Chartres se le escribe al Papa Pascual II. El Papa dice que es como una fórmula de una ley perpetua. ¿Cuál es la ley perpetua? Es impresionante. Dice, cuando el imperio y el sacerdocio viven en buena armonía, el mundo está bien gobernado y la iglesia florece y fructifica. Pero cuando está en discordia, sacerdocio e imperio, ¿qué pasa? No solo no crece lo pequeño, sino que las mismas cosas grandes decaen miserablemente y perecen. Entonces, bueno, te preguntan en la calle, bueno, ¿y para vos qué hay que hacer para que mejore la situación política? Y usted puede decir, bueno, que se aplique la ley perpetua que Ivo Chartres le dijo a Pascual II. Bien. Y si no se acuerdan, fue muy largo, entonces, bueno, y yo creo que tiene que aplicarse la ley de Ivo. Listo, es esta. Bien. Y también hubo cristiandad en Europa, llegó hasta Filipinas, hasta Macao, hasta parte de África incluso,
Pero también hubo cristiandad en América, como dijimos, y especial mención merece a la cristiandad de las reducciones, la reducción jesuítica, misioneros que reducían, no que le reducían la cabeza, sino que reducían, en el sentido los concentraban libremente, no se obligaban, se invitaban a los indios a que vengan, que en vez de vivir dispersos por la selva, saltando en los árboles, que vengan, y desnudos, comiendo carne humana, que vengan, que se vivan todos juntos, en ese sentido de reducción, se llama reducciones indígenas. Y esas reducciones eran modelo de cristiandad, modelo. Entonces decía el padre Iraburu, en un gran libro llamado Los Hechos de los Apóstoles de América, donde cuenta cómo se evangelizó América, dice, habla de las reducciones, y dice, un nuevo pueblo cristiano. Las celebraciones religiosas eran frecuentes, estamos hablando de indios que eran salvajes, pero fueron reducidos, entonces cristianizados y cristiandados, si cabe el eufemismo, el neologismo. Las celebraciones religiosas eran frecuentes y tan variadas y coloristas que apenas intentaremos describirlas. Pues al toque de las campanas, en las reducciones, constituían un marco de vida permanente. Las celebraciones religiosas constituían un marco de vida permanente. Lo mismo al levantarse que al finalizar el día, al ir al trabajo o al regresar de él, en los cantos y en las danzas. No las danzas de hoy en día, hoy se baila el perreo. Bueno. Todas las reducciones eran vida explícitamente religiosa y cristiana. Estos nuevos cristianos, dice el padre Mistrilli, reconozco que no sé quién es el padre Mistrilli, pero ahora existe el laburo. Estos nuevos cristianos se confesaban con frecuencia y con abundantes lágrimas, salvo los muy jóvenes. Todos eran admitidos a la Santa Comunión y era excepcional su devoción por la Madre de Dios, lo cual manifestaban rezando todos los días en su honor el rosario. En la reducción, los indígenas rezaban todos los días el Santo Rosario. Nos dan una lección a nosotros, ¿no? Dice que era admirable el fervor con que abrazaban la cruz y participaban en las penas de la Santa Pasión, aborígenes, con castigos diversos y duros en su honor. Bueno, y de pocos años después, de 1700, proceden los siguientes testimonios. Matías Strobel declara: apenas se puede describir la honestidad y piedad edificante sobremanera con que se presentan los indios cristianos. Un jesuita tirolés, Anton Betschon, declaraba: nuestros indios, era un sacerdote misionero en una reducción, decía, nuestros indios imitan en la vida común a los cristianos primitivos del tiempo de los apóstoles. A los cristianos primitivos del tiempo de los apóstoles. Y el obispo de Buenos Aires, en una carta a Felipe V, le escribía: Señor, sí, decía Felipe V, Señor, en estas populosas comunidades compuestas de indios, naturalmente inclinados a toda suerte de vicios, reina tan grande inocencia que no creo que se cometa en ellas un solo pecado mortal. El obispo de Buenos Aires de esa época, él creía que no se cometía un solo pecado mortal en las reducciones. Eso era en cristiandad, pero ya en grado, bueno, tenían misioneros santos, ¿no? Pero la cristiandad en grado enorme. Vamos a terminar con algunas dos palabras les va a parecer interesante. El humanum genus. Si yo le digo humanum genus, ¿le suena más o menos? Humanum genus. Levante la mano, ¿quién le suena? A 3 personas. Humanum genus. Es el documento más famoso, más célebre, más importante de la Iglesia para condenar la masonería. Los papas escribieron algo sobre la masonería, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Muchos documentos o un otro documento nomás? Muchos. El más famoso es el de Humanum Genus. Y si no se pueden acordar el nombre, es simplemente Humanum. ¿Me acuerdo? Humanum Genus. Humanum Genus es sobre la condena de la masonería. Así nomás. Condena la masonería. Listo. Y entonces el Papa dice, así empieza el documento:
Salud y apostólica bendición. El género humano, después que por envidia de Lucifer, así empieza, ¿no? Hablando de la envidia de Lucifer, se reveló desventuradamente a Dios, creador. Se dividió en dos campos diversos y enemigos entre sí. Entonces, la humanidad, después del pecado de Lucifer, se dividió en dos campos. Uno, que combate sin cesar por el triunfo de la verdad y del bien. Y el otro, que combate sin cesar por el triunfo del mal y del error. Son dos campos. El primero es el reino de Dios sobre la tierra. Esto es la verdadera iglesia de Cristo. Y el segundo es el reino de Satanás y sus súbditos, que son los que, siguiendo los ejemplos de Satanás, rechazan obedecer la ley eterna y divina, y muchas cosas emprenden sin prestar atención a Dios, y muchas veces contra Dios. Estos dos reinos, el de Dios y el del diablo, son semejantes a dos ciudades que tienen leyes opuestas y tienen fines opuestos. Ahora bien, en nuestros tiempos, dice el Papa, en nuestros tiempos, los partisanos de la ciudad malvada, de la ciudad del diablo, inspirados y ayudados, son inspirados y son ayudados por aquella sociedad que toma el nombre de sociedad masónica. El Papa, en resumen, ¿qué dice el Papa? Dice, bueno, después del pecado del diablo, del pecado de Lucifer, la caída del diablo, la humanidad fue dividida en ¿cuántos reinos? Dos. El de Dios y el del diablo. Bueno, y en los últimos tiempos, dice el Papa, el reino del diablo, la ciudad también se llama la ciudad del diablo, es ayudada e inspirada por la sociedad masónica. ¿Quién lo hizo este? Lo digo yo. Lo dice el Papa, lo dice la Iglesia en un documento llamado Humanum Genus. Perfecto. Está clarísimo, ¿no? Así empieza el documento, hablando así, con claridad, ¿no? Con los tapones de punta. Bueno, y dice que parece, dice la sociedad masónica, dice, parece que fuerte. Hoy hay con mucho cuando uno menciona la posibilidad de una conspiración, sos un conspiracionista. Bueno, el Papa dice, parece que todos conspiran juntos, tratan la última prueba. Dice, bueno, dice eso. Y dice, dice muchas cosas más. Les recomiendo leer el documento. Hay muchos otros documentos hermosos que les recomiendo leer, como ser el primero de todos los documentos del Papa, de los papas contra la masonería. ¿Quién fue? In Eminentis se llama el documento, de 1738, del Papa Clemente XII. Después está el documento de Benedicto XIV, se llama Providas. Está bueno los militantes pro vida que lean el documento Providas. Después Pío VII, que escribe Iglesia a Jesucristo. León XII, Quo Graviora. Pío VIII, Traditi. Gregorio XVI, Mirari. Pío IX, Qui Pluribus. Y Multiplices Inter. No por el equipo de fútbol Inter, sino... y acá dice, bueno, que entonces la sede apostólica, el Vaticano, alzó su voz, denunció al mundo la secta de los masones. La secta de los masones que lucha contra todo derecho humano y divino, y no es menos funesta al cristianismo que al Estado. Bueno, dice el Papa, este documento el Papa lo escribió en el siglo XIX, y dice, en el giro, en un siglo y medio, la sociedad masónica se propagó con increíble velocidad, metiéndose audazmente por la vía del engaño y la audacia en todos los órdenes civiles. En el siglo XIX también, imagínense ahora, si esto pasaba en el siglo XIX, la masonería se metió en todos los órdenes civiles y comenzó a ser potente, de modo de parecer
casi la patrona de los estados, el Papa del siglo XIX, ya advertía que la masonería tanto se había infiltrado que parecía casi la patrona. ¿Quién es la patrona hoy en día? Masonería. Yo. Y esto el Papa lo escribió en 1884, hace más de 100 años. Bueno, así que imagínense hoy en día. Bueno, hay mucho más para decir, pero me parece que ya es momento de terminar, porque ya está. Porque ya es momento. Que viva Cristo Rey, que buena ¡Viva! masonería. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.